mi nombre es Ben Alberto Cervantes Urías y hoy hablaré acerca de la genética en el cáncer de mama. La genética del cáncer de mama se entiende así. El cáncer de mama aparece cuando en una célula mamaria empieza a haber acumulaciones y alteraciones en su ADN. El ADN a su vez contiene genes que controlan cuando una célula debe crecer, dividirse, reparar daños, incluso morir. Cuando estos genes fallan, la célula puede perder el control de su crecimiento y formar tumores. Si bien los genes los heredamos de los padres, ¿esto quiere decir que todo cáncer de mama es hereditario? La respuesta es no. En la mayoría de los casos no son hereditarios. La mayoría de los cánceres de mama suelen ser esporádicos y el otro porcentaje llega a ser por causas hereditarias. ¿Y a qué nos referimos con esporádicos? A que son alteraciones que van adquiriendo la célula durante el largo de la vida. Para esto se estima que es de un 5 a 10% de los casos de cáncer de mama que suelen ser por causas hereditarias. Entonces, cuando decimos que el cáncer de mama es hereditario, lo correcto decir es no es hereditario como tal. Se hereda una mutación genética que aumenta el riesgo a padecer cáncer de mama. Entonces, ¿a qué nos referimos con que es una mutación hereditaria? Una mutación hereditaria o germinal es una alteración genética que la persona tiene desde que nace y está presente en todas sus células y puede transmitirse a los hijos, como por ejemplo, si el padre o la madre es portador de mutaciones, como en el gen BRCA1 o BRCA2, cada hijo tiene aproximadamente el 50% de probabilidad de heredar esta misma mutación. Pero esto no significa que la persona tendrá cáncer obligatoriamente, pero sí que su riesgo es mucho mayor que de la población en general. Entonces te preguntarás, ¿qué hacen normalmente estos genes? Bien, los genes BRCA1 y BRCA2 son genes supresores tumorales. Su función principal es ayudar a reparar daños en el ADN, especialmente rupturas de doble cadena. Dicho más fácil, los genes BRCA1 y BRCA2 funcionan como un sistema reparador de ADN. Cuando el ADN se daña, estos genes ayudan a corregir errores para que la célula siga funcionando con normalidad. Pero si alguno de estos está mutado, la reparación del ADN falla. Entonces la célula comienza a acumular errores genéticos. Con el tiempo, esos errores pueden alterar y afectar genes que controlan el crecimiento celular. La célula puede incluso empezar a dividirse de forma descontrolada y así se origina el cáncer. El proceso genético explicado paso a paso. Primero, la persona puede nacer con una copia alterada de un gen, como por ejemplo BRCA1 o BRCA2. Después, durante la vida, una célula mamaria puede perder o dañar la copia sana que le quedaba todavía. A esto se le conoce como el segundo golpe. Cuando la célula ya no tiene una copia funcional del gen protector, pierde la capacidad para reparar el ADN, entonces se acumulan mutaciones, aparece una inestabilidad genética y la célula empieza a comportarse de forma normal. Este proceso puede llevar a que la célula evada mecanismos normales del control, se divida más de lo debido, no muera cuando debería y finalmente forme un tumor. En resumen, una mutación heredada más daño adquirido en la célula mamaria es igual a pérdida de control genético y un mayor riesgo a padecer cáncer. Los genes más importantes en el cáncer de mama hereditario y los más conocidos son, como ya se los mencioné, el BRCA1 se asocia a cáncer de mama hereditario y el BRCA2 también aumenta el riesgo de cáncer de mama y cáncer de ovario y se relaciona además con el cáncer de mama masculino, próstata y páncreas. En PALB2 trabaja junto con BRCA1 y BRCA2 en la reparación del ADN por recombinación homóloga. Sus variantes patogénicas se asocian con un alto riesgo a cáncer de mama. Mientras que PT53 es un gen supresor tumoral muy importante, se le conoce como el guardián del genoma, porque detiene la división celular cuando hay un daño genético grave. El gen CDH1 codifica cadenaria, una proteína de adhesión celular. Sus mutaciones se relacionan con el cáncer gástrico difuso hereditario y el cáncer de mama lubilar. Mientras que los genes CHE, K2 y ATM participan en la respuesta al daño al ADN. Son como genes de alarma que detectan el daño genético y ayudan a detener el ciclo celular. La diferencia entre mutación germinal y mutación sómica, en cuál es heredada y en cuál aparece solo el tumor. Bien, en la mutación germinal, esta es heredada y la mutación se encuentra en todas las células del cuerpo, mientras que en la mutación somática aparece durante la vida, ocurre solo en ciertas células. Por ejemplo, en una célula de la mama no se transmite a los hijos, por eso una paciente puede tener cáncer de mama por mutaciones adquiridas en el tumor sin que necesariamente sea heredada. Por ejemplo, una alteración en HER2 puede aparecer en el tumor y ser muy importante para elegir el tratamiento, pero eso no significa que la paciente haya heredado esa alteración.
Si bien, ¿cuál es la importancia de estas mutaciones o por qué estas mutaciones aumentan el riesgo? Porque muchos de estos genes participan en 3 funciones esenciales. La primera es la reparación del ADN. Aquí entran BRCA1, BRCA2 y PALB2. La segunda es detener el ciclo celular. Cuando hay daño, aquí participan genes como ATM, gen CHK2 y TP53. Y la tercera es el control del crecimiento y la adhesión celular. Aquí entran los genes PTN y CDH1. Cuando estos sistemas fallan, la célula acumula daños, se divide con errores y puede transformarse en una célula cancerosa. La genética en el cáncer de mama no significa que el cáncer siempre se herede, significa que algunas personas tendrán mayor predisposición genética. Por eso, conocer cuáles son los genes involucrados nos ayuda a identificar a familias con un alto riesgo a padecer cáncer de mama. Realizar asesoramiento genético, hacer una vigilancia temprana y asimismo lograr mejores tratamientos. Y para concluir, el cáncer de mama hereditario aparece cuando una persona nace con una mutación en genes que normalmente protegen a la célula, especialmente los encargados de reparar el ADN. Si durante la vida esta célula acumula más daños genéticos, pierde el control de su crecimiento y puede transformarse en cáncer.